según la visión de San Juan. Mateo, Marcos y Lucas también cuentan la historia, cada uno desde su punto de vista. Así es que hay algunos eventos que lo cuentan los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay otros eventos en particular que solo los cuenta uno de ellos. Este evento interesante lo cuentan los cuatro. Así es que si tú puedes leer las cuatro perspectivas, pues enriquecerías el conocimiento de este evento. Pero nos vamos a enfrascar en los puntos más importantes y en la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiera dar hoy, al cual le pedimos que nos llene y que nos dé la fuerza de poner, no solo ser oidores, sino de poner por obra lo que Él nos enseña. Entonces, en el contexto que estamos, decíamos que son las últimas horas de vida del Señor en la tierra. Y el evento más importante después de su nacimiento y de su ministerio llega a este momento. En este momento es uno de los eventos que nos traería a nosotros la redención. Muchos no lo entienden y ahora vamos a tratar de ver qué son estos eventos y cómo podemos nosotros enriquecernos con ellos. Capítulo 18, traición y arresto de Yeshua. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró a un huerto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Las autoridades romanas, el pueblo de Israel estaba sometido a la autoridad romana. Entonces Israel era gobernado por dos, por decirlo así, gobiernos. El gobierno propio, que lo ejercían de acuerdo a como Dios les había dejado en el antiguo pacto. En cuanto los sumos sacerdotes tenían la última palabra y existía el Sanedrín también. El Sanedrín y los sumos sacerdotes eran, podríamos decir, el gobierno que los judíos aceptaban. Pero por estar sometidos y haber sido conquistados por Roma, la autoridad sobre la vida y la muerte ya la tenía solamente el gobierno romano. Y el gobierno romano tenía sus gobernadores en cada una de las aldeas. Roma había sido astuta. Dejaba que los judíos, siempre y cuando no alborotaran y siempre y cuando no atentaran contra Roma, les permitía que practicaran todas sus creencias sin ningún problema. Los sometidos, obvio, no estaban contentos, pero sin embargo los romanos estaban exentos de conocer lo que eran, lo que creían los judíos. Hoy en día muchas personas también, hermanos, en el mundo, no les importa la iglesia, ni tampoco les importa la verdad de Yeshua, ni todo su ministerio, ni el pueblo de Israel, y lo ignoran. Mucha gente ignora. Aún estando en la iglesia, mucha gente no le interesa la verdad acerca de esto, sino que lo ven de una forma light, de una forma que al final, pues, a saber si será cierto. Entonces la perspectiva de cómo vemos las cosas es importante. A los romanos no les interesaba que Yeshua dijera que era el rey de los judíos o que era el hijo de Dios. Para ellos no había ningún inconveniente, no tenían ningún problema con eso. Pero para el sumo sacerdote y para los judíos o el Sanedrín o estas personas que tenían bajo su dominio religioso a Israel, era importante porque ellos cuidaban su status quo, vivían de eso, amaban el poder que tenían. Pero Roma, entonces, siendo inteligente, permitía que los líderes religiosos judíos llevaran a cabo arrestos en caso de infracciones menores, es decir, que permitía
esto, cuando yo estaba estudiando, miro una religión que tiene estas mismas características, imitando esto. Es increíble ver cómo algunas iglesias tienen, bueno, no algunas, una iglesia tiene un ejército, tiene seguridad, tienen soldados armados para matar. No sé si es contradictorio contra el evangelio, contra el cristianismo que predica el amor y el perdón a los enemigos. Pero también en las iglesias evangélicas hay muchos pastores que abren la gran bocota y dicen que tienen fe y que Dios es poderoso, pero tienen 4 o 10 guardaespaldas cuidándolo. Dicen, le predican a la congregación que el ángel de Jehová aguarda alrededor de los que le temen, pero ellos les aguardan 10 guardaespaldas. Allá la gente que cree en esto, porque también yo me hacía esa pregunta y posteriormente vamos a ver por qué existen estos mentirosos y por qué mucha gente sigue a estos mentirosos. Entonces, en este caso, los judíos tenían no guardias como los ejércitos romanos, pero el ejército romano acompañaba a los guardias del templo para que no hicieran desorden o la cosa no saliera de control, aunque no se metían en el asunto. Entonces, en este caso, Judas había hecho un trato, y Judas había hecho un trato con la clase religiosa de entregar al Señor. Yo no sé este trato en qué consistió. Es decir, sí sé que 30 monedas, pero si el Señor lo pudieron agarrar todo el tiempo que predicó durante su ministerio, delante de ellos, estuvo en el templo, estuvo en todos lugares, en la calle, él tuvo un ministerio público, no escondido. Pero no se atrevieron a tocarlo, no lograron comprender eso. Ellos tenían guardias, él no tenía nada. 11 andaban y un traidor con él, y ahí estaba. Pero ahora es interesante ver cuando nos llega la hora. Y yo meditaba en esto. Y cuando estábamos cantando que el Señor nos guarda, que tenemos un amigo que es poderoso para guardarnos, amén. Poderoso para guardarnos hasta que nos llegue el día. Porque en este caso el Señor fue guardado durante todo el tiempo, pasó enfrente de las narices de ellos y nunca le hicieron nada. Le mandaban espías, le mandaban todo, predicaba en las plazas. Él predicaba en el monte, predicaba para que todos vieran, pero nunca. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Entonces el Señor es poderoso para guardarnos, hermanos, y no fracasa cuando nos llega la muerte, porque cuando nos llega la muerte es porque ya es nuestro tiempo, porque es el momento en que nos llama. Entonces, esto me hizo descansar. A veces uno pelea como un gato panza arriba no queriéndose morir. La verdad es que no nos moriremos hasta que Dios nos llame, amén, hasta que sea eso. Y es por eso que nos vemos sorprendidos nosotros, personas que por una nada se mueren porque era su momento, y personas que reciben hasta 9 impactos de bala y quedan tranquilos como que no. Entonces las cosas son como el Señor y su soberanía lo quieren. En este momento había llegado el momento de mi Señor. Así es que estos agarran a Judas le dicen, bueno, ya está el trato hecho, 30 monedas de plata, yo se los voy a enseñar. Aquí hay algo importante que aprender. Yo se los voy a enseñar. Algunos hacen imagen de mi Señor. Yo realmente no sé cómo era. Bueno, sí tengo una idea cómo era al ver a los judíos, porque él era judío. Anota esto. ¿Por qué Judas tenía que señalar al Mesías? ¿Por qué Judas tenía que decir, este es? Porque el Señor era igual que todos los judíos. No tenía ojos azules, no le salía aquí fuego, ni tenía aquí una corona, como hacen imágenes ridículas, a veces de personas impías y mundanas, que solo porque son chulos, los ponen y ya porque están barbudos y peludos, dicen que es Yeshua. Pero eso es falso, no hay ninguna imagen de él. Para que Judas tuviera que identificarlo era porque se miraba igual que los 12, que los 11 en este momento. Entonces podían agarrar a cualquiera. Es decir, él se confundía entre los demás porque era hebreo, era judío. Y tenía las mismas características de ellos. No había nada particular de ojos que brillaban ni nada de eso.
Lo particular de él era que era el Hijo de Dios, amén. Y su poder y su palabra era lo que lo determinaba. Su poder y su palabra. Entonces se amontonan y yo les diré quién es. Es bueno que aprendamos esto para los que les gusta tener imágenes y cositas ahí. No se equivoque, hermano. Él no era de esa manera. No dejemos que el diablo lo pinte a Dios como que. Y tan ridículo es que las personas dicen, yo estuve muerto por 5 minutos y vi al Señor y cómo era, peludo y barbudo. Ahí está la mentira. O sea, él está viendo lo que miraba en el calendario, lo que le enseñaron en las imágenes, que nunca se parecen porque son distintas todas. Son distintas, pero la gente ahí está, ¿no? Bueno, pero él no vino a predicar más que la verdad. Y lo hizo como un hombre, como el Hijo del Hombre. En este caso es interesante destacar eso. Sí que agarran unos guardias del templo, los líderes ahí, y un grupo de romanos detrás de ellos para que no hubiera un relajo ni hubiera un tumulto, porque los gobernadores romanos eran quitados o castigados cuando algún pueblo de estos se levantaba y ellos perdían el control. Entonces no querían perder el control. Y debido a eso, entonces necesitaban el orden. Entonces, y fueron. Algunos agregan con palos, con piedras, con antorchas, a traerlo. Me imagino el relajo y me imagino la alegría de los que disentían con el Señor y no lo querían. Y estaban los 11 ahí con él. Esa es la imagen que tenemos. Entonces, en un puerto, y llega este tumulto, que es terrible, hermano, sabiendo que te llegan a traer a ti. El Señor sabía que había llegado la hora. Entonces, estaba ahí, y ellos con linternas y con armas. Y los apóstoles, pues, ¿tendrían armas los apóstoles? Bueno, ya veremos si tendrían armas los apóstoles. Leamos los versos 4 y 5. Yeshua ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y hace una pregunta: ¿a quién buscáis?, les preguntó. Verso 5. A Jesús de Nazaret, contestaron ellos. Yo soy, dijo Yeshua. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando registra el momento en que Judas lo besa, pero en los otros relatos sí. Entonces llega el tumulto de gente y el Señor sale adelante sin necesidad que lo identificara, pero igual el beso siempre se lo dio. Viene por él sale al frente. Hay 11 discípulos ahí y el número 12 viene con ellos. Para él no fue sorpresa, pero me imagino que para los 11 ha de haber sido una sorpresa. Máxime que era el tesorero, es decir, el hombre de confianza que tenía el Señor. Y viene con ellos. Palos, soldados y el gran tumulto en contra del Señor. Y el Señor les dice: ¿a quién buscáis? Me imagino que ellos, no sé, no lo conocían, no sé qué había ocurrido con ellos, pero cuando él dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen: ¿a quién? No sé si habló Judas, no sé quién habló de ellos. Y él le dice: a Jesús de Nazaret. Pues yo soy. Y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, hermano. O sea, las palabras de mi Señor tenían poder. No sé cómo lo vieron ellos, posiblemente algunos ni lo conocían, pero cuando Él les dice yo soy, en vez de írsele con los palos o en vez de irlo a atrapar, ellos retroceden y caen. ¿Cuál es la causa por lo cual él no estaba armado? Él sale al frente, él solo. Los 11 estaban de seguro con miedo. ¿A quién buscáis? Y le vuelve a decir a Jesús de Nazaret, y él dice yo soy. Una actitud que él sabía que había llegado el momento y no iba a retroceder. Muchos de nosotros con el miedo, si nos buscan, lo que hacen es escondernos, hermano.
e ir donde nos esconden, cuando ya sabemos más si vienen. Pero él no, porque él sabía que había llegado su hora y para eso había venido. Muy interesante esto. Pero era el traidor de su maestro ahí. Los 11 discípulos, hermanos, estaban expectantes y decir, ¿qué hacemos ahora? Vienen los soldados romanos, vienen los soldados del templo y con ellos viene el traidor de Judas y este estaba con nosotros. Pero mi Señor, ¿cómo es posible que si dice que es el Mesías y que el reino de los cielos se ha acercado, cómo es posible que ahora, qué haremos? ¿Qué actitud tomamos? Si lo matan a él, de seguro nos van a matar a nosotros también. Era lógico pensarlo. Si matan al cabecilla, pues van a matar también a los seguidores. Y máxime que él les dice, yo soy. Si ni siquiera se escondió o habernos dicho que no fuéramos. Ahora, ¿qué pensaban ellos que iba a ocurrir? Creían que andaban con un rey. Y el concepto de rey que ellos tenían no era ese. Ellos esperaban ver un montón de poder que ya lo habían visto, pero para instaurar el reino. Pero en vez de eso, ahora venía un evento terrible para los 11. Y aquí hay otra enseñanza, hermano. Algunos creemos que la muerte es una derrota para las personas. Y sí es una derrota para los que no son creyentes, para los que no son hijos de Dios. Pero para los que somos hijos de Dios y nuestros pecados han sido perdonados por su sacrificio en la cruz, solo es el inicio de la vida eterna. Amén. Es el inicio de la vida eterna. Entonces, muchos, ojo con este evento, muchos iban a creer que el evento que estaba a punto de suceder, o sea, la muerte de mi Señor, era un fracaso. El peor error que Satanás tuvo. Este pobre creyó que iba a tener la victoria. De seguro se estaba riendo porque había quebrado a uno de los 12, riéndose porque en este momento había fraguado ya la muerte del Señor. Entonces él dice, ya alcancé la victoria. Pero lo que él no sabía es que él solo estaba apresurando la victoria de mi Señor sobre la muerte y sobre Satanás. Amén. Sobre la muerte y sobre Satanás. Fueron vencidos con este acto. Pero en este momento no lo comprendían. En este momento los discípulos estaban desconcertados. En este momento los que venían con los palos y todo eso, al oír la voz de Dios y cayeron, se desconcertaron también. Se desconcertaron también. Pero veamos qué más sucede. Verso 6. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscáis? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Verso 8. Ya les dije que yo soy, dijo Yeshua. Ya que soy la persona a quien buscáis, dejen que los demás se vayan. Aquí hay otro evento importante. El Señor había prometido que los iba a guardar. En la oración anterior había dicho, Padre, no perdí a ninguno de los que tú me diste, solo al hijo de perdición. En este caso era obvio que agarrando al líder, pues que iban a matar a los seguidores. Pero el Señor, aún en su muerte, estaba guardándolos. Y las palabras de él fueron, a mí me buscan, aquí estoy. Y como a mí me buscan, el Señor conocía las leyes romanas. Bueno, el Señor conocía todo. Pero entonces, supuestamente estos individuos, tanto los judíos como los romanos, se ufanaban de cumplir la ley. Ojo con esto. A veces los legalistas se ufanan tanto de cumplir la ley que hacen atrocidades peores que el diablo por estar con la ley. Muchos legalistas a veces sacan siervos del Señor de las congregaciones
por su legalismo. Estos estaban matando en nombre de la ley al Señor. Iban a hacer una corrupción terrible en nombre de la ley. Es decir, los legalistas son tan corruptos o más corruptos que los que no observan la ley. Ocupan la ley a su conveniencia. Así que en este caso el Señor afirma y les dice, bueno, en la ley dice que si a ustedes les autorizaron que me vinieran a traer a mí, no tienen por qué llevar a los 11. Y se los recuerda. Ustedes ahorita les dieron autoridad, Roma les dio autoridad para que me lleven a mí, no a los 11. Y en ese verso nosotros vemos, y entonces él les dice, en el verso 8, ya que yo soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Verso 9, lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a un solo de los que me diste. Gloria a Dios. Esto me alienta, hermano. Esto me alienta. Gloria a Dios. Ninguno de los hijos del Señor se va a perder. Amén. Ninguno de sus salvos se va a perder. Gloria a Dios. Porque Él nos va a guardar. Y esto me consuela. A veces yo me entristezco cuando miro tantas payasadas haciendo hoy la sinagoga de Satanás en nombre de Dios. En el grupo que tenemos como iglesia les mandé a algunos las ridiculeces terribles. Los que se edifican, pueden ver, yo casi solo pongo, cuando les pongo algo, es porque es doctrinal o para ratificar lo que les digo a veces. Los que lo vieron se pudieron haber espantado, reído, enfurecido o sorprendido de ver tanta ignorancia. Y les mandé un video del comportamiento de las iglesias de hoy. Y qué terribles, qué terrible, qué vergüenza. Entonces yo me preocupo y me aflijo cuando veo eso y luego descanso en las palabras del Señor. Y el Señor dice, y pon mucha atención, en San Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y esto me consuela, hermano, porque los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles han salido para limpiar las iglesias de todos los judas para recogerlos e irse junto con su líder al infierno. Amén. La gente se junta donde quiere, donde sus concupiscencias, dice en 2 Timoteo, donde amontonaron maestros para que le enseñaran ante sus propias concupiscencias. Ahora pregúntate la voz que estás escuchando. Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, los que son del Señor van a reconocer si lo que están escuchando es de Dios o no es de Dios. Pero hay otra legitimidad. El Señor dice, y yo las conozco. Es decir, el Señor no va a perder ninguno porque Él conoce los que son de Él. Amén, gloria a Dios. Así es que por más que brinque yo no voy a hacer nada, pero el Señor sí. Y el Señor está demostrando que guardó y no perdió a ninguno, ni perderá a ninguno. Así es que no me preocupo, descanso en el poder del Espíritu Santo, que abrirá las mentes de aquellos que son siervos del Señor. Amén. Y escucharán la verdad y la reconocerán, porque escuchan la voz del Señor y le siguen. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Qué escuchas en las iglesias? Qué terrible. Cuando les mando ese mensaje, no los saturo, pero hay tantas estupideces haciéndose hoy, destruyendo el ministerio de Dios. Casi que los que predican la verdad ya ni se oyen. A los que predican la verdad les cierran los canales de YouTube, les cierran el Facebook y quedan abiertos solo aquellos que están en la sinagoga de Satanás proliferando la mentira. Cada vez que oyes predicar, pon mucha atención. Cada vez que oyes predicar ya no se oye el Evangelio, ya no se proclama el Evangelio, ya no se proclama la santidad, ya no se declara el pecado, solo se oye prosperidad y sanidad y pura corrupción. Y los pastores, igual que los políticos, iguales de corruptos en los países. Los políticos se corrompen por el dinero y el poder, y los pastores se corrompen por el dinero y por el poder.
La iglesia está tan corrupta como los gobiernos. Son pocos los que están del remanente del Señor. Pastores que vendieron su alma. Judas la vendió por 30 monedas de plata. Los pastores la venden por millones. Dicen ridiculeces y distraen a la congregación de la verdad y les dan cuestiones sobrenaturales e imaginarias y mala interpretación bíblica. Pero vuelvo a descansar en las palabras de mi Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Eres oveja del Señor? Pregúntate qué estás escuchando, si estás oyendo la voz del Señor. ¿Realmente el Señor haría eso? Sale un sujeto bebiendo agua, enjaguando y echándole en la boca. ¡Wow! ¿Haría esto el Señor, hermano? ¡Qué barbaridad! ¡Qué ridiculeces! Pero los que lo siguen son igual de perdidos que ellos. Porque esta gente anda buscando eso. Y me consuelo con 2 Timoteo, en donde dice, amontonarán maestros de acuerdo a sus... O sea, les gusta. Entonces van por el rumbo correcto. Pero no las ovejas del Señor. Verso 9. Lo hizo para que se cumpliesen sus propias palabras. No perdí ni a uno de los que tú me diste. Es una promesa. Verso 10. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? ¡Wow! Una vez estaba hablando con unos pastores legalistas y entonces les dije yo, molestando, y si llega alguien con una pistola a la iglesia o con un machete, no lo dejamos entrar. No lo dejamos entrar. No lo dejan entrar. Son más que Dios ustedes. ¿Por qué, hermano? Es que en la congregación no deben de haber armas. ¿Quiere que les pruebe que Jesús andaba con gente con machete? A ver, son tan legalistas que se pierden. Y no solo andaba con machetes, sino que eran angelitos de Dios, hermano. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermano? Sacó el machete. Y yo me imagino, ¿qué oreja le voló? ¿Qué oreja le voló? La derecha. Entonces, si Pedro era derecho, ¿y qué oreja dice que le voló? ¿A dónde iba de machetado, hermano? ¿A dónde iba de machetado? Pedro le quería volar la cabeza, hermano. Y lo que pasa es que Marcos, quizás, igual que nuestros hijos cuando los vamos a castigar, ¿no? Se lo esquivó y ¡shui! ¡El hermano Pedro! ¿Cómo hubiera dicho alguien? ¡El hermano Pedro! El fundador supuestamente de una iglesia. ¡El hermano Pedro, te machetero! Ah, no solo machetero, si le quería volar la nuca. ¿Se dan cuenta cómo los legalistas pierden la visión? Él andaba el machete. ¿Para qué lo andaba? ¿Para peinarse, hermano? ¿Para peinarse lo andaba, hermano? Hermano, lo sacó con la intención para lo que sirve el machete. Es lo que sirve. Y a veces nosotros, como no somos celosos de la palabra del Señor, quisiéramos hacer desaparecer. Y esto ocurrió en la historia, hermano. En la historia, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hubo unos en el nombre del Señor que levantaron el machete y mataron a millones de personas en el nombre del Señor, como Pedro lo estaba haciendo ahora. Y hoy en día en algunas naciones matan también a los creyentes en el nombre de Dios. Esto no es nuevo. El celo lo lleva tan perdido. Pablo, creyendo que servía al Señor, arrastraba. Y a veces nosotros tenemos ese celo y quisiéramos, Señor, ¿por qué no desaparecen a los falsos profetas? Me ofende cuando los oigo y qué barrabasadas, cuántas blasfemias están haciendo. Y luego me calmo y bueno, el Señor me diría, como le digo acá, mete tu espada en la vaina, quieto, mete tu espada, tranquilo,
Deja a esos falsos profetas, deja a esos falsos autollamados apóstoles, deja que van por su camino y están recogiendo las ovejas, que van para el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Acaso no voy en este espacio, leyendo los 4 que ven este evento? Algunos registraron, me dijeron: Pedro, ¿crees que el Señor no me mandaría 12 legiones si yo quiero ya aquí? Con estos palos, estos garrotes, estos miserables no serían nada. 12 legiones me manda el Padre si yo las pido. Y me imagino, hermanos, todos los ángeles y las legiones, porque tienen espada los ángeles, hermano. ¿Tienen espada, hermano? No, hermano, ni los angelitos, los niños chiquitos, bonitos, nalgones, las nalgas coloraditas y unas alitas. O sea, ridículo, hermano. O sea, ridículo. ¿Cómo nos han enfermado? Para comenzar, los ángeles no tienen alas. Investíguelo si usted quiere. Los ángeles no tienen alas, son como los hombres. Los arcángeles tienen alas. Los ángeles no tienen alas, son como los hombres. ¿Y el Señor tiene ejército? ¿El Señor tiene ejército? El Señor tiene ejército. ¿Y va a venir a poner su reino con el ejército? Claro que sí. ¿Y son ángeles? Claro. Así que no le diga: es un angelito, es un machetero, ¿no? Estamos equivocados en el concepto. Un ángel es un guerrero y hay un líder. ¿Cómo se llama el líder? Según la escritura, ¿cómo se llama? Miguel. El arcángel Miguel. Ese es el líder. ¿Por qué está armado el cielo? Pregúntese usted. Y yo creí que allá andaban de nube en nube, hermano, y que agarraban como el algodón la nube. No, hermano. Existe toda una organización: ángeles, arcángeles, serafines y los 4 seres vivientes. Existe todo una jerarquía. No se ha engañado, hay que escudriñar la escritura. Entonces, aquí no registró Juan eso porque no era ese su propósito, pero los demás sí le dieron: el Señor no está solo, tiene un ejército con él si lo quiere hacer venir. Pero este evento tenía que suceder porque para eso él había venido. Amén. Porque el amor de él fue tan grande que no escatimó lo que él era, sino que dejó su trono y vino a humillarse como hombre y se humilló hasta la muerte. Lo escupieron, lo flagelaron, lo insultaron, lo humillaron. ¿Por quién? ¿Era culpable de algo? Era culpable de amarnos a nosotros tanto y dar su vida por nosotros. Y a veces nosotros no queremos pasar por alto una ofensa, una humillación por el Señor. Mete tu espada. Y aquí pasa algo maravilloso. Además de que ellos cayeron y esta gente haber quedado atónita, me imagino que algunos de estos alguaciles y todos estos han de haber sido creyentes después, porque cuando vieron el poder de este hombre con su poder de la boca, yo cuando oía: el Señor los matará con su poder de la boca en Apocalipsis, creí que era figurado. Pero aquí hay una prueba. Él solo les dijo: ¿a quién buscan? Al sol de Nazaret. Yo soy. ¡Pum! ¿Qué poder será ese, hermano? ¿Qué poder será? Yo soy. ¡Pum! Caballero. ¿Qué indica eso, hermano? No lo retrocedió ni un garrote ni nada, solo su palabra. ¿Qué poder tendrá mi Señor que con solo hablar cae de rodillas la gente, hermano? Pero él no venía a demostrar eso en este momento. Había llegado su hora. Y todavía les demuestra. Por eso digo que tal vez algunos de estos fueron creyentes, porque se convirtieron muchos después de la muerte del Señor. Recoge el pedazo de oreja, hermano. ¡Wow! Si usted hubiera visto eso, hermano, ¿a quién cree que estaba capturando? Recoge el pedazo de oreja y se lo pone. Por eso muchos de los guardias decían: ¿y por qué no lo trajeron hoy? Es que nunca habíamos oído hablar de un hombre como él. Nunca habíamos visto esas palabras, no había oído. Y hoy ellos lo estaban comprobando, atónitos y con todo, hermano. Aquí estos eventos convencieron a muchos de que él era el Hijo de Dios. Verso número 12. Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo
arrestaron a Yeshua y lo ataron. Ellos dijeron, bueno, lo hicieron porque él se dejó, ¿no? Porque él se dejó. Me imagino que con qué miedo se le han de haber acercado, ¿no? No sé con qué miedo, amarrarlo vos, no, amarrarlo vos. Acabo de ver que le acabo de poner la oreja a que no, yo no me le acerco. Agarrarlo tú. No sé cómo lo hicieron. Pero el temor les ha de haber embargado, porque cuando él les habló caían, era porque tenían temor. Bueno, y lo agarran y se lo llevan, lo arrestaron. ¿Cuál era la causa del arresto? Y vamos con lo legítimo aquí. Hablaba de los legalistas son más corruptos que los que no cumplen la ley, no se olviden eso. Esa gente que la lleva, esconden cosas. Entonces dice, verso 13, primero lo llevaron donde Anás. Anás, aquí van a aparecer dos nombres, Anás y Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo hasta el año 15. Del año 15 para allá Roma había nombrado a Caifás, el yerno de Anás, como sumo sacerdote. Entonces todo quedaba en familia. ¿Te parece que aquí hay algunos políticos? Todo quedaba en familia. Entonces ahora el yerno era el sumo sacerdote y el suegro había sido anteriormente. Entonces, pero entre los judíos, cuando alguien ejerce el cargo de sumo sacerdote, es para toda la vida. No es para un periodo, es para toda la vida. Por ese caso, lo llevaron donde Anás, porque consideraban que todavía era el sumo sacerdote, ya que a Caifás lo había nombrado Roma. Entonces lo llevaron primero donde Anás, y eso era ilegal, de acuerdo a la ley. Era ilegal. Pero lo llevaron donde Anás. Ahora, no pierdan de vista esto, hermano. Anás y Caifás, como sumo sacerdote, eran responsables de las enseñanzas, de las leyes, de la vida espiritual de todo Israel. Ellos eran los responsables. Por lo tanto, ellos tenían la delicada misión de orientar al pueblo. Son los primeros que hubieron haber determinado si Yeshua era el Hijo de Dios o no lo era. Pero en este caso vemos que la corrupción de estar en su status quo, de tener poder y dinero, no les permitió ver la verdad. Y esto pasa en muchas iglesias, con muchos pastores y con los autollamados apóstoles y profetas sinvergüenzas. No estoy hablando de los varones de Dios, estoy hablando de la sinagoga de Satanás que corrompen la sana doctrina. Como estos. ¿Quiénes creen que eran Anás y Caifás? Eran los sumos sacerdotes. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Lo máximo. Pero eran corruptos, hermano. ¿Eran corruptos? Ahorita acaban de demostrar que eran corruptos. Entre paréntesis, ¿cómo es tu pastor y tus líderes religiosos? Ahorita hay un juicio sobre la luz del mundo y también les envían una información acerca de esa. Se están defendiendo como gatos panza arriba, pero hasta los impíos están diciendo que es una secta. ¿Están poniendo atención, hermano? Porque también debemos de saber si nosotros somos una secta. Por eso es que nosotros tenemos por regla de fe y práctica solo las Escrituras, de acuerdo a la Reforma, las 5 solas. Yo di un estudio acerca de estas 5 solas, que son las que basan en la Reforma y son los que tienen la sana doctrina. Pero una secta tiene un líder aparte del Señor y tiene libros aparte del Señor que siguen. Pero en nuestra iglesia no tenemos ningún otro líder. ¿Quién es el esposo de la iglesia? El Señor. ¿Y quién es nuestra regla de fe y práctica? El Señor. ¿Quién es el punto de nuestra adoración? El Señor. ¿Quién merece solo la honra y la gloria? El Señor. Las 5 solas. Revisa si en tu iglesia están las 5 solas, o si hay un líder que vale más que eso, o una tradición más que eso.
Les envié eso porque muchas sectas están apareciendo y ustedes tienen que saber identificar, aunque no nos interesa. Nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Y cada vez que escuchen algo aquí, por eso vamos verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Tú puedes pedirle instrucción al Espíritu Santo y revisar si lo que decimos es verdad o es falso. No solo que esté en la Escritura, porque todos los que tuercen la Escritura toman los versos de la Escritura, pero descontextualizados. Así es que, y los cultos son bulla, alegría sobrenatural para que la iglesia esté más ignorante que siempre. No le enseñan palabra de Dios. Se alejan. Entonces, ya los ubiqué con Caifás y Anás. Ellos debieron ser los principales de reconocer si era Yeshua el Hijo de Dios o no lo era. Porque se supone que son los que dirigen al pueblo. Eran los líderes. Entonces lo llevan donde, por eso lo llevaron donde él, porque era la autoridad, ¿no? ¿Y de qué acusaban al Señor? Vamos a ver al final aquí, ¿de qué estaban acusando al Señor? Entonces primero, verso 13, lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Verso 14, Caifás era el que había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Había sido usado por el Espíritu Santo sin saberlo. Hermano, y el Espíritu Santo puede usar eso, hasta un burro, hermano. Hasta un burro. Y me podrá usar a mí, que un burro te puede usar a ti. Y a mí. Y a mí, hermano. Caifás tiene una profecía, que él iba a morir por todos. Amén. Que él iba a morir por todos. Él había dicho entonces que es mejor que muera uno por todos. Entonces estaba profetizando sin saberlo, estaba profetizando que era mejor que uno. Y es lo que iba a ocurrir aquí, y lo que muchos no entienden. La muerte no era la derrota, la muerte era la victoria del sumo sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Amén. Era el sumo sacrificio, por amor. Dios había sido burlado, el hombre estaba en pleito con el Señor, el hombre había caído de su inocencia, el hombre se había corrompido y entonces había que restaurarlo, había que reconciliarlo con Dios y la única forma era pagar la ofensa. Pero ¿quién iba a pagar la ofensa? La ofensa es tan grande que la sentencia es ir al infierno eternamente. Porque nunca lo podíamos pagar. Y como no lo puede pagar, para siempre jamás, como dicen los cuentos. Para siempre. ¿Y de cuánto es mi sentencia? Para siempre jamás. ¿Por qué? Porque tú como criatura infinita me ofendiste al Dios Todopoderoso y tú no puedes pagarme. Entonces mi ofensa era eterna. Por lo tanto necesitaba a un ser eterno para poder pagar la deuda. ¿Me sigues? Necesitaba un ser eterno para pagar mi deuda eterna. Yo no soy eterno, no puedo pagar mi deuda. Pero yo necesitaba un ser eterno para pagar esa deuda. ¿Y el Hijo de Dios era un ser eterno? Amén. Él era el Hijo de Dios. Entonces, no es cuántos mueren en la cruz, ni cuántos se sacrifican, sino la persona correcta. Y en este caso, la persona del Hijo de Dios era el único que nos podía rescatar. Y viene... Y Él es un ser eterno y paga mi deuda eterna, que es lo que va a suceder. Después hablaremos de esto más a profundidad. Pero quiero que vayas entendiendo y me sigas que yo no puedo con mis obras salvarme, porque mi deuda es eterna y no lo logra cubrir mis obras. La deuda que yo tengo es tan grande que exige un pago eterno. Y eso solo lo puede hacer un ser eterno. Entonces, estas palabras del verso 14 era una profecía que estaba diciendo Caifás sin saberlo. Y entonces le dice, es mejor que muera un solo, ¿por quién? Por todos, por ti, por mí y por todo el que cree en el Señor. Todo aquel que crea que Yeshua es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, y ese acto redentor me limpia de todo pecado, me perdona de toda mi maldad y me da acceso y me reconcilia con Dios. Amén. Cuando yo creo y pongo mi fe que eso es verdad, porque Jesús lo dijo, entonces yo he alcanzado salvación. Gloria a Dios. Nos vamos a quedar aquí
el tiempo nos consumió y vamos a seguir aprendiendo de este acto redentor de mi Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber dado